Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en su programa ¿Para dónde vamos? Hay una cita bíblica que está en San Mateo, capítulo 11, versículo 29, que es el tema de esta noche. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Hoy vamos a hablar de la humildad. Hay un tema tan difícil. Y es un tema tan difícil porque en la medida en que uno va leyendo, realmente uno se da cuenta que la humildad tiene que ser un regalo de Dios, que uno la tiene que desear de todo corazón y necesita de la ayuda de Dios para poderla alcanzar. Hoy me están acompañando mi hermana Ana Julia y mi hermana Carlita, que vamos a dialogar sobre este tema porque realmente es interesante. A veces creemos que la humildad es cuando uno agacha la cabecita y uno está así. La humildad cree que es que uno se deje maltratar, ¿verdad? Humildad cree que... O sea, estamos muy equivocados cuando hablamos de tema de humildad. Los santos de la iglesia, que es el regalo más grande, el legado más grande que nos deja la iglesia, es la vida de los santos. No de los santos que ahorita viven, porque realmente uno se sabe que es santo cuando uno ha conocido ya toda la trayectoria de su vida y de verdad han sido personas santas. Ellos nos hablan mucho de la santidad. Entonces, la santidad, uno de los puntos también importantes de la santidad, perdón, de la humildad, es que se va edificando poco a poco. O sea, haciendo pequeños actos todos los días, es cuando uno puede lograr con el tiempo llegar a ser una persona humilde. Y es bien curioso porque cuentan la historia de este muchacho que le iban a dar un premio, de este señor que le iban a dar un premio por humilde. Y entonces hicieron todo un evento y estaban todos aplaudiendo, ¿verdad? Vamos a darle la banda de la humildad a fulano de tal. Entonces el fulano de tal subió, ¿verdad? Y todo el mundo aplaudiendo. Entonces cuando él se puso la banda y empezó a caminar, se la quitaron, porque dejó de ser humilde y ya estaba. Cuando hablamos de humildad, ¿verdad? La humildad encierra paciencia, la humildad encierra ocultamiento espiritual. ¿Y qué quiere decir ocultamiento espiritual? Que esos dones y talentos que el Señor nos da no es para convertirlos en una vanagloria y decir, yo tengo el don de aquí, yo tengo el don de acá, sino que realmente es que se ponen en práctica cuando son necesarios, pero uno no hace alarde de estos talentos que uno tiene, ¿verdad? También otro de los puntos es no deseo de figurar o de ser reconocido, y de eso a todos nos pasa. A veces buscamos reconocimiento y alguien de ustedes puede decir, no, yo no busco reconocimiento. ¿Saben cómo podemos saber si buscamos reconocimiento? Es cuando nos duele nuestro corazón, cuando no nos dan las gracias por algo que hemos hecho. Y esto en todo ámbito, desde los hijos. ¿Verdad? Cuando dice, qué barbaridad, le cuidé a mis hijos, le cuidé a mis nietos todo el fin de semana para que mi hija se fuera o mi hijo se fuera de paseo con su esposa, ni siquiera las gracias me dieron. Fíjense, increíble, pero hasta en esos pequeños detalles, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que el camino de la humildad es un camino que encierra muchas renuncias y tener realmente de vista y en el pensamiento al Señor. No te dieron las gracias, pero el Señor sí sabe tu esfuerzo, sí reconoce tu esfuerzo y Él de una u otra manera sabrá recompensarte tu entrega y tu servicio. También, ¿saben? Otro acto de humildad también es cuando nosotros sabemos disimular. Fíjense bien, disimular en el momento oportuno la debilidad de un hermano, ¿verdad? Nosotros nos encontramos con... Todos somos débiles de una u otra manera. Cuando tú ves el error del hermano y lo sabes disimular, ¿verdad? No haces alarde, no dices, ya viste, mira cómo está, mira, a este se le subió los tragos, mira, está borracho, ay no, qué chistoso, uy, qué vergüenza. No estamos disimulando el error de un hermano, la debilidad de un hermano. Mira ese cómo voltea a ver a la mujer, a esta mujer, si es que se la ha comido hasta con los ojos, qué barbaridad, pobre esposa, es que de verdad, es que es un aquí, un allá. Disimular la debilidad de los hermanos. En eso encerramos mucha humildad. Qué difícil es, hermanos.
quisiera compartir con mis hermanos, mis hermanas, con Carlita y con Ana Julia. ¿Quién quiere compartir y agregar un poco sobre este tema? Bueno, gracias a Dios no nos diste mucho tiempo de prepararnos para hablar de la humildad, porque tal vez no hubiera estado aquí. Es bien difícil poder escuchar cuando has sido criado de una diferente manera. En mi hogar era quién gritaba más, quién se jactaba más, quién hacía las cosas mejores. Y cuando uno conoce al Señor y empieza a ordenar su vida y cambiar esos paradigmas que has traído en toda tu niñez, adolescencia, cuesta mucho e inclusive ya estando en los caminos del Señor se nos sale que no somos humildes para nada. Inclusive ayer me pasó algo con una clienta de que empezó a hacer comentarios bien fuertes y yo solo me acordaba de la clase que nos había dado de la humildad. Yo decía, calladita te ves más bonita, calladita te ves más bonita. Hubo un momento que hasta quise irme de la reunión, pero de verdad le pedí al Señor mucha sabiduría para poder enfrentarla y no hacerle ni miradas ni comentarios que no iban a edificar. Y a la larga, de verdad, en la noche me escribió ya en otro tono y ya su mentalidad y su concepto había cambiado. Pero sí, es la humildad, de verdad que es dificilísimo manejar día a día, porque el mundo está tan afanado en tantas cosas, el tiempo te come y muchas veces el tiempo no te da tiempo para pensar y poder reaccionar con humildad, sino que te vas a tus impulsos carnales en vez de pensar cómo lo haría Jesús. ¿Qué es lo que tengo que hacer si estoy en el caminar del Señor? ¿Cómo tengo que actuar? Y como la cabra jala para el monte, uno tiende a sacar la mujer vieja, que es lo que está a flor de piel, y ahí es a donde decimos, las canté otra vez. Gracias, Ana Julia. Carlita. Bueno, yo en lo personal, a mí me cuesta horrible la humildad. Yo, de esas son de las cosas que son un regalo de Dios, el darse cuenta que uno es tan soberbio, porque la verdad es que cuando uno está uno en el camino de Dios, a veces está en el concepto errado de que uno ya casi es santo, es la verdad. Y no nos damos cuenta, así como decía un sacerdote hace poco en una misa esta semana, que Cristo, la cantidad de humildad o de santidad que nosotros mostramos es muestra del crecimiento, de lo grande que es Cristo dentro de nosotros. Por eso decía, cuando decía San Juan Bautista, es momento que Él crezca y yo disminuya. Nosotros a veces no nos ponemos a pensar que es el momento en ponernos, que es el momento de ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú querés que yo haga en este momento, en esta situación? Debemos de detenernos siempre a pensar qué es lo que Jesús, lo que tú decías, lo que Jesús haría. La verdad, en lo personal, a mí me parece que la humildad es difícil. Es difícil porque la humildad, así como las virtudes cardinales, si bien es cierto, tenemos gracia de Dios para poder actuar con humildad, pero Dios nos da la oportunidad para que practiquemos la humildad en diferentes actos a través del día a día. Correcto. Entonces, eso es lo difícil, porque no es que yo actúe con humildad en este momento y después voy a seguir actuando con humildad. Es una lucha constante conmigo misma, una lucha constante con las circunstancias, una lucha constante con mi historia, cómo me han educado, porque el mundo te vende que lo importante es el poder, lo importante es el sobresalir, lo importante es el yo y que la gente me vea. Y eso es bien difícil. A mí me pasó hace poco algo, que estaba yo en una parroquia X y yo tenía un servicio ese día en esa misa y no habían llegado los alabadores, entonces me dijeron que sí cantaba. Entonces hubo quien me dijo que me acompañaba a cantar y hubo alguien de las personas que me acompañaron que estaba cantando bien desafinado.
Y entonces, pero como la verdad ahí uno no se oye ni nada, y yo tocando la guitarra y cantando y todo. Al final, en la misa esta había gente de mi familia. Y llega una de las personas y me dice, uy, la gente va a pensar que usted canta horrible, porque eso era espantoso como se oía. Que dicen que cuando estábamos cantando la gente le hacía así, y entonces yo, no es por nada, pero a mí, yo le dije, pues no importa, lo importante es que lo hicimos de corazón para Dios, pero en el fondo había ahí un gusanito de algo como que no me gustó. Y entonces yo dije, qué falta de humildad. Ya habíamos tenido la clase que tuvimos con usted. Y yo dije, pucha, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? En cosas tan tontas y tan pequeñas me puedo dar cuenta que me falta tantísimo. Y sí, qué bonita. Gracias por compartir. Realmente es que si uno no está consciente de la humildad, entonces uno no va a estar consciente de qué soberbio es uno. Fíjense que la humildad comienza primero con el reconocimiento de que somos frágiles, que tenemos limitaciones, ¿verdad? Y que tenemos que actuar para glorificar el nombre del Señor. Somos frágiles. El Señor lo dijo también en el Evangelio de San Juan, sin mí no eres nada, ¿verdad? O sea, sin mí no puedes hacer nada. Tenemos nosotros que estar unidos a Cristo, porque darnos cuenta que nosotros nos equivocamos muchísimas veces, ¿verdad? Y esta falta de humildad y esta soberbia también viene porque cuando uno ha sido herido y rechazado durante su historia, ¿verdad? Uno pone una coraza de protección, pero esta coraza de protección la adorna con la soberbia. Entonces, para poder uno ser humilde, uno lo que necesita también es realmente tener un corazón sano para saber que lo único que basta es Jesús. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Sí quiero hacer agregar un poquito cuando yo les dije que también era disimular el error del hermano, ¿verdad? La debilidad del hermano. También le podemos agregar algo más, y es saber corregir con amor. Saber corregir con amor, o sea, hacer una corrección fraterna con amor. En este caso de los ejemplos que yo puse, por ejemplo, yo veo a alguien que está ahí borracho y me río y le digo al fulano, mira cómo se emborrachó fulano de tal, y es que los bolos ajenos te dan risa y los bolos de la familia te dan vergüenza y jajaja. El punto aquí es el día siguiente, 2 días después que uno se encuentra con esta persona o lo busca, le dice, mira, te pasaste de tus tragos, te pasaste de tragos, no, o sea, tal vez tienes un problema. Y se hace con amor, pero no se le comenta a nadie. Igualmente, si uno ve a alguien que se está comiendo con los ojos a otra persona, entonces también uno, con amor en el momento oportuno, uno hace esa corrección con amor. Entonces, la humildad encierra un montón de puntos. Por ejemplo, no jactarse de los éxitos propios, ¿verdad? O de los de nuestra familia, sino que reconocer que son regalos de Dios. Y aquí yo salí ponchada realmente, porque la verdad es que no hay cosa más que uno de madre se pueda sentir orgullosa cuando sus hijos triunfan, cuando a sus hijos les está yendo bien. Mi hijo que canta, ¿verdad? Entonces, y me encanta su música. Y entonces yo, miren, aquí está en YouTube su música, y ya lleva 1 millón de ¿cómo es que se llama? De likes en YouTube, y wow. Y uno se siente orgulloso, pero después uno se pone a pensar y uno dice, Dios mío, también es parte de ser uno presumido. Estamos presumiendo, me siento, es ser presumido de una u otra manera. ¿Por qué? Porque yo no sé a la persona que yo le estoy compartiendo el éxito de mi hijo, y tal vez esa persona está en este momento pasando por una situación súper difícil con su hijo. Entonces, en vez de que ella se alegre con mi alegría, lo que ella se siente es triste porque inmediatamente ve la situación que está viviendo. Son como pequeños detalles que nos hacen a nosotros revisarnos y decir, Señor, yo quiero ser agradable a ti, ¿verdad? Vamos a irnos con un corte comercial. Quédese con nosotros. El tema está bastante interesante, y lo importante es que todos empecemos a luchar para ser humildes. Gracias.
Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de la humildad, de esto tan difícil. A veces creemos que las personas más calladas son las personas humildes. Ay, bien humildita, ahí llegó y ahí se quedó sentadita y no dijo ni pío. Y uno cree que eso es humildad, pero una vez tú le haces algo a esa persona, no te vuelve a hablar, ¿verdad? O sea, se ponen furiosas, histéricas, o sea, que lo menos que tienen es de humilde. Por eso es bien importante no confundirnos con esto. A veces justificamos mucho. ¿Y por qué le respondiste de esta manera? Es que fíjese, o sea, a veces nosotros justificamos muchas acciones y muchas actitudes que tomamos que en el fondo realmente es señal de soberbia. Pero hablemos un poquito más. ¿Saben que la humildad con la gracia de Dios puede irse desarrollando hasta convertirse en un inmenso árbol que arroja los mejores frutos de la vida espiritual? Y es cómo podemos cada vez crecer en humildad, es lo que decíamos al principio, es hacer pequeños actos todos los días de la humildad, como en su caso de Carlita, con el caso cuando tocó esa guitarra, pero cantó gente desafinada y dijo, uy, qué soberbia soy, y le dijeron que qué desafinado se había oído y la gente iba a pensar que cantaba mal. Claro, si cuando uno canta, uno quiere que la gente le diga que qué bien cantó, ¿verdad? Y no quieren que a uno le digan que cantó desafinado. Pero ellos cuando dice, Dios mío, cuánta soberbia hay en mí. Y cuando uno se da cuenta que en uno hay mucha soberbia, uno empieza a perdonar, ¿saben? Empiezas a perdonar. Miren, el ego, nuestro yo, que ahora, hoy en día, desde hace, creo que en este siglo XXI, donde tanto se quiere exaltar el ego, yo siempre digo que al ego tenemos que darle duro. Y siempre pongo este ejemplo, que cuando uno quiere comer carne suave, pero ahora el lomito de aguja está muy caro. Y uno de repente se da cuenta que una carne madura, una choquezuela, un lomo rollizo, ¿verdad? Que están más baratos. Entonces uno agarra ese trozo, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Parte un pedazo, un bistec y le empieza a dar duro con el mazo, ¿verdad? Hasta hacerlo así casi como milanesa, ¿verdad? Y una milanesa de este tamaño, ¿verdad? Así claro, se le ha dado tan duro que hasta suave sale. Así tenemos que tratar nuestro ego, ¿verdad? O sea, cada acto de humildad le duele mucho a tu carne, a tu ego. Cuando alguien te dice, cuando alguien te regaña, cuando alguien te humilla, ¿verdad? Pero si uno todo se lo ofrece al Señor y uno dice, no, Señor, ¿verdad? Y ¿saben qué increíble? Muchas veces me ha pasado a mí que cuando me han juzgado y voy donde el padre, donde el sacerdote, donde mi director espiritual y le cuento, me pasó esto y el padre siempre me dice, deja que Jesús te defienda. Deja que Jesús te defienda. Él te va a defender. Y es increíble cómo personas que me han a mí ofendido o dañado por algo que no he dicho o no he hecho, cuando digo, le dejo al Señor que Él sea mi defensor, después la persona viene a pedirme disculpas. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes por qué estar gritando igual, no tienes por qué, pero es que yo. No, el Señor tarde o temprano va a ser tu defensor. Y esa persona que te ha dañado, que te ha ofendido, que te ha dicho un montón de cosas, el Señor le va a mostrar que está en el error. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos viendo eso. Otro punto es, dicen que como decía, el que quiere ser humilde tiene que ser paciente. Tiene que también guardar el silencio oportuno, ¿verdad? A veces cuando uno es muy extrovertido, a mí me pasa, yo soy muy extrovertida. Y por ser extrovertida, a veces no pasamos por el filtro las cosas que decimos. Yo cuento rapidito esta experiencia y después dejo que ustedes compartan. Yo me acuerdo que estábamos en un viaje a Tierra Santa y habíamos invitado a un sacerdote, ¿verdad? Un sacerdote que realmente era un doctor en Sagradas Escrituras, era un tremendo sacerdote, pero muy, muy humilde. La gente más sabia es la gente más humilde y la más callada. Y me acuerdo que cuando
nos montábamos en el bus, él agarraba la liturgia de las horas y empezaba a hacer la liturgia de las horas. Yo tenía poco tiempo de haber tenido un encuentro con Jesús y carismático, y ya se imaginan, andaba disparada con los dones, con todo, ¿verdad? Y gloria a Dios, y orando en lenguas. Y bueno, era tremendo, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que el padre, en una de esas, ya era como el quinto día donde él orando, ¿verdad? Y llego yo, me le siento y le digo, ay, padre, deje de estar leyendo eso. No conocía la liturgia de las horas. Ahora también mi oración matutina es con la liturgia de las horas. Pero él, ¿verdad? Y yo, padre, diga algo espontáneo, algo que le salga, algo que salga del corazón, una oración del corazón. Y se me queda viendo, pero así con toda esa humildad, y me dice, Lorenita, yo también amo al Señor. Ay, recoge la cara. Qué vergüenza, o sea, de verdad, se me cayó la cara de vergüenza. Fue una tremenda soberbia. Entonces, fíjense qué increíble es, porque a veces la gente que somos muy extrovertidos tendemos a veces a no pasar por un filtro lo que decimos. Y la gente que es calladita, que se siente y ahí está y solo sonríe, es la gente humilde. Cuando a veces puede ser lo contrario. A veces la gente que más habla y más se dispara y está haciendo actos de humildad es más agradable a Dios que esa persona que es tomada por humilde y que tiene una tremenda soberbia. A ver, compartamos, hermanas. Bueno, a mí de las cosas, a mí me cuesta, por ejemplo, mucho ahí uno se da cuenta del nivel también de soberbia que uno tiene, que uno siempre quiere tener la razón. Y eso es bien difícil. A veces cuando uno habla con las demás personas, o tal vez en la familia hay algún tipo de conflicto, yo tuve la razón, o sea, yo no tuve la culpa de este conflicto, y eso es bien importante. Yo creo que de las cosas más importantes que nosotros podemos utilizar para que Dios nos ayude con respecto a la soberbia es la oración, los sacramentos, porque eso nos llena de la presencia de Dios. Y cuando Dios está grande dentro de nosotros, nosotros empezamos a ver esos pequeños defectos y que no siempre tenemos la razón. Yo me acuerdo que una vez yo le preguntaba al Señor en oración, Señor, había tenido un sí o un no con alguien de mi familia. Yo le decía, Señor, ¿y quién tuvo la razón? Mi oración, porque estaba brava. Y entonces, Señor, ¿y quién tuvo la razón? Porque yo creo que yo, pero tal vez tú decime. O sea, y yo así, ¿verdad? Que él me contestara. Y me regala una cita y empiezo a leer yo, que él decía, yo soy la verdad. Y en ese momento me cayó el 20 de que la única verdad es la verdad de Cristo. Las demás verdades son subjetivas, entonces nadie tiene la total verdad y la total razón más que el Señor. Entonces era una manera de decirme, no tenés nunca la razón. Nunca tenés la verdad es mía, y la verdad de Él se tiene que ver a través del amor, a través de hacerse pequeño, de ser el último de todos, de ser el servidor de todos. Entonces, si lo vemos bajo ese lente y esa óptica, y así analizamos todos nuestros actos, nos damos cuenta que hemos actuado mal la mayoría de las veces. Correcto. Hay 3 citas bíblicas casi unidas que me gustaría hablar de eso para que después compartan a Julia. Una está en San Marcos 9, versículo 35, dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. O sea, tú quieres ser el primero, tienes que ser el último y servidor de los demás. Porque hay personas que tal vez son importantes y lo que hacen es se sienta para que les sirvan. Y aquí dice, tú quieres ser el primero, haz lo que Jesús hizo, le lavó los pies a los discípulos. O sea, tú quieres ser el primero ante los ojos de Dios. Ante los ojos del mundo es bien fácil, porque entonces te llenas de soberbia y de orgullo y tienes empleados que te sirvan. Y haces que todo el mundo te sirva, ¿verdad? Hoy los jóvenes de hoy son muy servidos. Los jóvenes de hoy son muy servidos, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Nos dice que tenemos que ser servidor de todos. Esa es una cita. La otra cita está en Proverbios capítulo 22, versículo 4, y dice, la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. O
Entonces, una persona humilde, ¿verdad? Humilde y que ama al Señor, va a recibir bendiciones. El Señor te bendice. Nadie le gana al Señor en generosidad. Y vamos con la tercera cita, es Eclesiástico 3, del 17 al 18, dice: hijo mío, sé humilde en todo lo que hagas, y te estimarán más que al que hace muchos regalos. Hay personas que están llenas de soberbia, pero le regalan a todo el mundo para comprar favores. Pero miren qué interesante este punto. No es que tú seas regalón. Tu humildad hace que la gente te termine queriendo, porque como humilde eres prudente. Como humilde dices las palabras oportunas. Como humilde eres una persona de verdad que sabes corregir con amor. Eres una persona discreta. Eres una persona servicial. O sea, realmente el humilde conlleva todo esto. Y sigue en Eclesiástico, en el versículo 18. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte. Así agradarás a Dios. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte. Así agradarás a Dius. Ana Julia. Ay, estaba escuchando la primera cita y me pongo a pensar en los jóvenes de este siglo, que todo es competencia. Ahora el coaching, la motivación, el ser mejor, el salir adelante, el lograr tantos diplomas y másters, y de ahí te vas al doctorado, y todo eso es para tu ego. ¿Cómo vamos a hacer o cómo podemos hacer para enseñarle a nuestros hijos que a pesar de lo que emprendan o de sus logros, que sean humildes? En el siglo XXI es muy contradictorio. Claro. Es muy contradictorio, pero ¿qué, como padres, Lore, qué podemos hacer? Porque yo veo a mi hijo tiene un trabajo, y aquí voy, que no lo quisiera decir, pero no es que no vaya a ser humilde y lo voy a levantar, pero tiene un trabajo muy bien en los Estados Unidos, trabaja, es deportista, está estudiando su máster, porque él se mira allá arriba, pero muchos se olvidan de Dios. Claro, el punto aquí es, una cosa es el triunfo y el egoísmo, van de la mano. Entonces, ante el triunfo siempre tiene que ser el servir, el dar, la generosidad y el agradecimiento. Son como 3 puntos que creo que uno tiene que irles enseñando a sus hijos desde pequeño. O sea, primero, da las gracias. Mira, si tú tienes plato de comida en la mesa, da gracias a Dios, porque hay muchos que no lo tienen. Da gracias a Dios. Si te puedo comprar esta camisa, da gracias a Dios, porque muchos no pueden comprarse una camisa nueva. Da gracias a Dios. O sea, uno empieza desde pequeño a enseñarle a sus hijos el agradecimiento de que no saber que es un derecho el que tienen. No, es un motivo de darle gracias a Dios. Eso es uno. Segundo, la generosidad. La generosidad es esa camisa que ya no te pones, se la vamos a dar a alguien que sí la necesita. Y aquí está, fíjense que algo que mi mamá nos enseñó. Yo no sé si en una oportunidad creo que yo compartí esto. Mi madre viuda con 8 hijos en unas necesidades extremas, pero mi mamá todos los años nos enseñó a nosotros, cuando vivíamos en Santana, todos los años cuando se acercaba Navidad, y que de hecho les voy a decir una cosa, nosotros solo recibíamos regalos del padrino. Nosotros no era así una lista de regalos, es más, no le escribíamos ni siquiera la carta a Santi, ¿verdad? Yo creo que lo compartí en algunos de los programas, ¿verdad? Cuando mi mamá, vivíamos en una finca, y mi mamá decía que cuando Santa Claus ya pasaba por la casa, ya venía de regreso. Desde ya no traía regalos. Es porque no nos los podía comprar, si éramos un montón. Pero mi mamá siempre, cuando se iba a acercar a Navidad, siempre decía, niños, revisen y todo el mundo saque un juguete. Y tal vez teníamos 3 juguetes. Todo el mundo saque un juguete y lo llevábamos todos a un orfanatorio.
y regalábamos el juguete. Mi mamá siempre a nosotros, a pesar de toda esta situación tan difícil, mi mamá una vez al mes iba a este lugar donde había como una clínica, donde era también un orfanatorio y donde eran los niños más pobres, o sea, pobrecitos, y mi mamá iba a ayudar, teniendo 8 hijos. Mi mamá ahí ayudaba a inyectar, ella aprendió a inyectar y a nosotros nos hacía jugar con los niños. Claro, todos ahora hacemos la broma y decimos, sí, lo que pasa es que mi mamá nos quería dejar ahí, se quería ir, pero nunca dejamos, ¿verdad? Pero realmente mi mamá nos enseñó el espíritu de servicio. Entonces, o sea, es que miren, el Señor bendice para que podamos llegar incluso a ser exitosos. Aunque como dice Madre Teresa de Calcuta, el Señor no quiere gente exitosa, quiere gente santa. Pero también una persona puede ser exitoso y santa al mismo tiempo. ¿Cuándo? Cuando es generoso. Ese éxito lo comparte con los que no tienen. Siempre está pendiente de los demás. No llega al éxito apalastando a nadie. Llega al éxito levantando a todos. Cuando es un éxito del mundo, porque acuérdense que el exitoso ante los ojos de Dios es aquel que cuando tuvo hambre le dimos de comer, cuando estuvo desnudo lo vestimos, cuando estuvo en la cárcel lo visitamos. El éxito de Dios es diferente, pero si estamos hablando de una persona exitosa, ¿verdad? Es el agradecimiento, saber que todo lo que tiene viene de Dios y glorificar al Señor por sus éxitos. Segundo, ser agradecido por todo lo que tiene. Y tercero, nunca olvidarse del más necesitado. Vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias por estar siempre en este programa que estamos hablando de la humildad, y a medida que nos vamos metiendo y lo que hablamos aquí entre cámaras, fuera de las cámaras, uno quisiera que estos programas duraran muchísimo tiempo. San Lucas, capítulo 17, versículo del 7 al 9, dice San Lucas: si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando y cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás comer tú y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Todo esto es palabra de Dios. Y realmente lo que el Señor nos manda a nosotros primero es que nuestro servicio es una obligación, por decir así. Nosotros no tenemos que esperar que nos agradezcan. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Por eso es muy difícil para el ser humano realizar un trabajo espiritual de cualquier índole, como visitar a un enfermo, ¿verdad? Darle un dinerito a un pobre, visitar a un preso, y luego que le venga el pensamiento que diga, qué buena soy, porque estoy haciendo tanto por los demás. Qué buena soy porque me sacrifico por los demás. Me merezco algo bueno. Hoy sí, he servido toda la semana. Hoy me merezco algo bueno. A todos nos puede pasar. O es que yo sí que sé obrar bien, ¿verdad? Porque todos los seres humanos tenemos esta inclinación a querer ser reconocidos como gente buena. Y a ser reconocidos como, o sea, y que de una manera la gente se dé cuenta de todo lo bueno que estamos haciendo. Y el Señor, acuérdense cuando le dijeron, Señor bueno, ¿y qué dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo es mi Padre. Nosotros lo único que estamos haciendo es cumpliendo con nuestro deber. Todo viene de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que de nosotros no viene nada bueno, sino es porque Dios nos los inspira y nos los pone en nuestro corazón. Hacemos cosas buenas porque viene de Dios, porque somos instrumentos de Dios. Me acuerdo que a Santa Lucía, la última vidente de Fátima,
le decían, pero ¿usted cómo hace? Porque todo el mundo viene a querer hablar con usted y todo. ¿Cómo hace para que no se suba en soberbia? ¿Y qué dijo Santa Lucía? Dijo, yo soy la escoba de Dios. Cuando la gente quiere hablar conmigo, el Señor me saca del closet y me ocupa. Y cuando no, me vuelve a meter al closet. Soy la escoba de Dios, ¿verdad? O sea, son como este pelear. Yo creo que este es el punto de esto, es pelear. Es estar conscientes que debemos de luchar contra la soberbia, que tenemos que luchar contra el yo, que tenemos que ayudar a nuestros hijos igual. Cuando nosotros queremos comprar el cariño de nuestros hijos, la competencia, miren, lo que más termina haciendo a nuestros hijos soberbios es la competencia, y nosotros satisfacemos la presión de los hijos porque quieren el mejor celular, porque el fulanito tiene el mejor de esto, el mejor del otro. Sencillos, la sencillez. Pero para esto igualmente tenemos que llenar a nuestros hijos de mucho amor y no querer comprar el cariño de nuestros hijos con esas cosas materiales, ¿verdad? Es impresionante cómo en estos tiempos el consumismo y cómo los jóvenes, de eso también viene el bullying, de la soberbia excesiva que hay en los jóvenes. Es uno de los grandes orígenes del bullying. Aunque también hay que hablar, cuando se habla de la soberbia y de la humildad, de la falsa humildad, porque sí hay momentos para callar, y eso es parte de la humildad, y hay momentos para hablar. Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado de que a veces yo veo que están atacando a nuestra iglesia, por ejemplo. Ajá. Y esos son los momentos en que uno no se puede quedar callado. No se puede quedar callado, uno tiene que hablar, eso sí, lo que usted decía, con amor. Porque si yo ya hablo odiando, peleando, entonces ya la soberbia tomó lo mejor de mí. Pero también tenés que saber cuándo callar, porque las palabras están cayendo en saco roto, y de ahí lo único que alguien puede hacer es herirte a ti, y de ahí cuando nos hieren ya perdemos, ya no pasamos nada por filtro, y muchas veces hasta nos ponemos en el mismo nivel que ellos, tratando de hacerles entrar en una razón, y ahí es donde empieza la falsa humildad. Sí, sí. Sí, la verdad estoy aquí queriendo buscar, para que ustedes también lo puedan buscar después. Esto lo buscan en internet, en Google. Hay una oración de humildad que quisiera compartirla con ustedes, solo que antes de eso quiero también contarles, hablando de esto, de este testimonio que a mí me pasó. Y es que, como les digo, a todos tenemos actos de soberbia, y me acuerdo que me habían invitado a predicar. Yo no me acuerdo si esto fue en Managua o en San Pedro Sula, no me acuerdo en cuál de estos lugares, ¿verdad? Que había un evento, me habían invitado, y entonces estaba yo sentada ahí. Y como les digo, así todos tenemos estas cosas que uno dice, Señor, perdóname por mi soberbia. Y me acuerdo que dicen, ya me iba a tocar predicar, y dice la persona en el micrófono, quiero presentarles ahora a una invitada, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada especial. Hermano, yo casi me levanto, y en ese momento iban entrando con la Virgen María. ¡Qué barbaridad! Gracias a Dios que no me levanté. Miren, yo le pedí tanto perdón al Señor. Señor, perdóname, 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 perdóname. Porque realmente, y estas cosas que nos pasan, nos tienen que ayudar realmente a darnos cuenta que estamos muy lejos de ser humildes, pero que el Señor nos está invitando a la humildad. Si nosotros vemos en todas las lecturas de la Biblia, y en la Biblia entera, hay tantos pasajes que el Señor nos habla de la humildad, entonces realmente lo que el Señor nos está diciendo es que sí se puede alcanzar. Pero tenemos que estar como muy conscientes de cuáles son nuestras metas. Dicen que nunca un humilde, o sea, la virtud de la humildad jamás podrá tocar las puertas del infierno. Y la virtud o el defecto de la soberbia nunca tocará las puertas del cielo. Entonces, como tenemos que luchar una con otra, aquí es cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos a irnos dando cuenta cuánta soberbia hay de nosotros.
Y lo importante es que después de descubrir nuestra soberbia, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a hacer actos diarios de humildad. ¿Sabe qué? Como por ejemplo, podríamos empezar con ver a quienes no hemos perdonado, porque es un acto de soberbia grandísimo no perdonar. Sí. Y hay una cosa bien importante con lo que usted dijo de la humildad. Yo recuerdo que hay muchas historias de San Juan Bosco, de Santa Teresita del Niño Jesús, y así, un montón de santos que los demonios cuando los veían huían, porque eran tan humildes que los demonios no soportaban estar frente a tanta humildad. Por eso es que la Virgen María pisa la cabeza de Satanás por su humildad. O sea, no soporta el demonio la humildad. La humildad de la Virgen es tal que es imposible. Los demonios no soportan estar en presencia. Claro, porque lo que el enemigo hace es que mete en nuestra cabeza todo lo que sea la exaltación del ego. Ahora, sí quisiera como agregar un poquito al punto de que, o sea, a veces nosotros hacemos a la gente, anímese, levántese, usted puede. No debemos de confundir, no confundamos cuando uno está en una depresión, cuando uno está entrando en un desánimo, cuando uno le ha perdido el sentido de la vida y la persona se siente que no sirve para nada. Ese es el momento de sí tener que animar. Usted puede, ¿verdad? Usted es un instrumento, usted tiene dones, tiene talentos, póngalos al servicio del Señor, salga de ese encierro, ¿verdad? Usted es una mujer guapa, usted puede, usted mire sus músculos, o sea, dele, usted tiene mucho que dar a los demás. O sea, esto es importante. Cuando una persona ha entrado en una etapa donde uno siente que no le encuentra sentido a la vida, ahí no vamos a venir a decir, no le digas eso porque le estás exaltando el ego. Ese es el momento de exaltarlo, de levantarlo, de animarlo. Pero estamos hablando cuando nosotros exaltamos la belleza hasta de nuestras hijas o de nuestros hijos, y todo es vanidad y todo es una belleza, y qué belleza, y qué hermoso, y qué músculos, y qué color más bello el que trae, y es que ese bronceado. Estamos exaltando demasiado el ego. Vacíos por dentro, hermosos por fuera, pero vacíos por dentro. Entonces, yo creo que todas estas cosas de la humildad, el Señor nos habla y nos está confrontando bastante, ¿verdad? Por esto. Y también otra cita bíblica, por el tiempo no la voy a leer, pero sí se las explico. San Lucas capítulo 14, versículo del 7 al 14. Y dice que cuando uno llega y es invitado a una boda, que uno no se sienta en los primeros puestos, porque no vaya a ser que vaya a venir el mismo que te invitó y te diga, hey, quítate de ahí, porque viene otro invitado especial, ¿verdad? Dice, al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, pásate a un lugar de más honor. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo en la mesa. Miren, fíjense que a mí me impresiona cómo el Señor nos da lecciones del día a día. Son lecciones tan sencillas. No te sientes en las primeras sillas. No vaya a ser que alguien quien te invitó te quite de ahí, ¿verdad? Dice, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Dijo también al hombre que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán, y así quedarás ya recompensado. Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos, y serás feliz, pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten. Palabra de Dios. Realmente que la humildad no solo trae un premio eterno, sino que nos da la oportunidad de recibir regalos de Dios y regalos de Dios en esta tierra. Cuando tú más te entregas, más generoso, más humilde, el Señor siempre te bendice. El Señor bendice a tus hijos. Abre las puertas. Se te abren las puertas donde estaban cerradas. Uno ve grandes regalos del Señor cuando uno realmente sabe que está luchando por ser agradable al Señor. Y todo
para el nombre del Señor. Dicen que la alabanza entra por un oído y nos sale por el otro. Vamos a orar. Vamos a orar porque se nos está acabando el tiempo y como le digo, podemos sacar toda esta oración de Google y se llama la oración de la humildad de San José y con esto vamos a orar. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, enséñanos cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dinos, San José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, San José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. Pedimos la intercesión de San José para aprender a ser más humildes. Gracias, Señor, por tu amor y enséñanos también, Madre Santísima, tú que fuiste la más humilde por excelencia, la que siempre te ocultaste, la que dijiste que eras la esclava del Señor, la que dijiste sí a todo, la que te dispusiste para que Dios hiciera contigo lo que Él quisiera. Enséñanos también a nosotros el camino de la humildad. Gracias, María. Vamos a quedar todos cubiertos con la sangre preciosa de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, se nos acabó el tiempo. Les invitamos a que empecemos a luchar por esa humildad y que podamos descubrir cuánta soberbia hay en nosotros. Y eso es algo de todos los días, pero también es un don que le debemos de pedir al Señor, el don de querer ser humildes. Que Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hermanas, por acompañarme en este programa. Sus aportaciones son súper valiosas. Y no se olviden que estamos siempre, si quiere usted ver el programa nuevamente, en Facebook. También estamos en YouTube, canal Agape 8 TV. Y no se les olvide, tenemos ahorita los programas los sábados a las 6 de la tarde por un tiempo temporal. Estamos los domingos a las 4 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Que sean felices siendo felices a los demás. Gracias. Gracias.